En aquella tarde sofocante, Elijah Malcolm Brown, veterano negro del ejército, conducía por las calles de un barrio acomodado, llevando un pastel de limón para su madre de 90 años. Minutos después, yacía en el asfalto, sangrando, alcanzado por un disparo de un policía que afirmó haber actuado en legítima defensa. Pero la verdad, grabada por las cámaras y declarada por los vecinos, demostró que todo ocurrió porque Elijah era un hombre negro conduciendo un coche de lujo en un lugar donde muchos consideraban que no debía estar. Y esa historia se convirtió en noticia nacional, juicio, protesta y cambió vidas para siempre. Antes de contarte cada detalle de este caso real, comenta desde dónde nos estás viendo, deja tu like y suscríbete al canal, porque historias como esta deben escucharse hasta el final. Ahora vamos a la historia. Era un viernes sofocante de julio de 2022, cuando Elijah Malcolm Brown, de 68 años, salió de casa poco antes de las 5 de la tarde, acomodándose el cuello de la camisa azul claro que casi siempre vestía para visitar a su madre. Vivía solo desde que perdió a su esposa por un cáncer, 5 años antes, y pasaba los días entre consultas médicas, el gimnasio para mayores y visitas puntuales al supermercado. Tenía ese aire tranquilo de quien ha visto mucho del mundo, pero guardaba en la mirada una discreta melancolía, típica de quien extraña tener con quien compartir el silencio del hogar. Aquel día parecía incluso más animado. Iba a visitar a su madre, que cumpliría 90 años, llevando el pastel de limón que él mismo había preparado, una receta que aprendió de niño, cuando su madre le enseñó a montar las claras a punto de nieve sin salpicar azúcar por toda la cocina. Era su manera de mantener vivas las raíces, a pesar de todo el tiempo pasado lejos, entre bases militares y zonas de guerra. Conducía su Audi Q8 negro, comprado de segunda mano 2 años antes, pero mantenido con un brillo impecable, como si fuese nuevo. El coche tenía asientos de cuero claro, un suave olor a cera automotriz, y la música que sonaba en el equipo, jazz clásico, parecía llenar cada centímetro del interior. Elijah se enorgullecía de ese coche, no tanto por el lujo, sino porque, para él, simbolizaba cada uniforme sudado, cada misión cumplida, cada sacrificio hecho lejos de la familia. Recorría las amplias calles de Roseville Hills, un barrio de casas enormes, céspedes cortados al milímetro y pancartas políticas colgadas de los porches, sintiendo, sin embargo, un ligero malestar. Sabía que para muchos allí, un hombre negro conduciendo un coche caro aún parecía fuera de lugar. Pero no dejaba que nada se transparentara. Mantenía la postura erguida, las manos firmes en el volante, los ojos atentos a las señales, como había aprendido en sus largos años de disciplina militar. A pesar del aire acondicionado puesto, el calor se pegaba a la piel y dejaba el parabrisas del Audi salpicado de manchas que reflejaban el sol con un tono dorado. Elijah ajustaba el volante con esas manos firmes, las venas marcadas y la piel oscura surcada de pequeñas cicatrices, algunas adquiridas en entrenamientos, otras en misiones en Vietnam, en el desierto saudí o en las polvorientas calles de Irak. Era un hombre de gran envergadura, hombros anchos, pero el tiempo había menguado un poco del vigor físico que un día lo convirtió en instructor de combate. Su rostro, sin embargo, seguía altivo, con arrugas profundas que le conferían una expresión casi solemne. Durante el trayecto hacia la casa de su madre, pensaba en la sonrisa que ella esbozaría al ver el pastel de limón, y se preguntaba si aquel día recordaría con claridad quién era él. A veces el Alzheimer la confundía. Aún así, no dejaba de visitarla, pues decía que la memoria también se alimenta de la presencia, del aroma, de las voces queridas. Y si había algo que Elijah jamás abandonara, era su sentido del deber. Quizá ese era su rasgo más fuerte. No importaba la injusticia, siempre creyó que lo correcto valía la pena.
incluso si nadie lo veía. El cielo empezaba a teñirse de naranja, proyectando largas sombras por las calles de Roseville Hills, cuando Elijah percibió las luces rojas parpadeando a sus espaldas. Un vehículo policial, de esos blancos con el emblema azul y la inscripción Roseville PD, se acercaba a velocidad constante. Por un instante, Elijah pensó que sería solo una coincidencia. Redujo la marcha, incluso se orilló un poco más, esperando que el policía lo rebasara. Pero las luces siguieron parpadeando y un leve escalofrío de inquietud cruzó su mente. Elijah no había hecho nada malo, no excedía el límite de velocidad, llevaba el cinturón, la documentación estaba en regla. Pero sabía, desde lo más profundo de cada fibra de su ser, que un hombre negro en un coche caro, en un barrio blanco, podía convertirse en sospechoso solo por existir. Respiró hondo, notando cómo el pastel de limón se movía dentro de una bolsa de plástico en el asiento del copiloto. Detuvo el vehículo junto a la acera, señalizó, puso la palanca en P y mantuvo las manos a la vista en el volante. El jazz continuaba sonando bajito, pero lo apagó. El silencio pareció más pesado que la música. Era como si el aire se volviera denso, difícil de inhalar. Mientras aguardaba la llegada del policía, Elijah recordó las instrucciones que siempre dio a sus hijos: levantar las manos, hablar con calma, no discutir, pero sintió una punzada de tristeza al saber que a un anciano, aún condecorado, él mismo temía ser asesinado en un simple encuentro con la policía. Trevor Daniels, el agente, salió del coche despacio, mas con esa postura rígida que muchos adoptan, como si cada intervención fuese una guerra inminente. Tenía 43 años, el cabello rapado, comenzaba a perderlo en las entradas, y unos ojos claros que aún tras las gafas de sol parecían escrutarlo todo. Portaba el cinturón táctico, radio, gas pimienta, esposas, linterna, pistola. Era un hombre que exudaba seguridad, pero albergaba en su interior una desconfianza tan arraigada que rozaba el miedo. Había sido elogiado en varias ocasiones en el departamento, pero también acumulaba quejas internas por conducta agresiva, nada que hubiera llegado a la prensa o convertido en un proceso serio. Al divisar el Audi negro brillando al sol, conducido por un hombre negro canoso, algo se disparó en su mente. No sabría explicar bien, pero era como si un grito interno le dijera: algo aquí no encaja. Trevor nunca lo admitiría en voz alta, pero para él, los coches caros no iban con los hombres negros, a menos que fuesen deportistas famosos, artistas o criminales. E incluso así, desconfiaba. Se aproximó al coche de Elijah con lentitud, la mano ya junto al arma, como si en cualquier momento fuese a desenfundar. Desde el interior del vehículo, Elijah vio la figura del policía en el retrovisor lateral. En el rostro de Trevor no había gesto amable o neutral. Al contrario, la mandíbula tensa, los labios apretados y sin pronunciar palabra, ya emanaba una hostilidad que Elijah reconocía de tiempos remotos. Era aquella misma mirada que observó decenas de veces en su juventud, cuando soldados blancos lo vigilaban en silencio en el comedor de la base, o cuando, en los años 60, se atrevió a pasear por ciertos vecindarios de Georgia tras el anochecer. Sin haber hecho nada, Elijah sintió latir sus sienes y notó cómo el corazón se aceleraba, casi con dolor. Mantuvo las manos en el volante, pero elevó un poco el mentón, decidido a no demostrar miedo. No era solo un hombre negro parado por la policía. Era un veterano, un caballero honrado, alguien que creía en la justicia, incluso cuando ésta lo traicionaba. Trevor entonces se inclinó hacia la ventana y ordenó con voz seca y casi fría: documento y registro del vehículo. No hubo saludo ni presentación, solo la orden, en un tono que convertía una petición rutinaria en una acusación.
Y fue ahí cuando Elijah supo que aquella parada no se debía a un faro fundido ni a exceso de velocidad. Era algo mucho más grave y peligroso. Por un instante, Elijah casi preguntó la razón de la parada. Pero algo en su interior, tal vez sus años de adiestramiento militar, tal vez los recuerdos de las protestas por los derechos civiles, le indicó que discutir no llevaría a nada. Con movimientos casi ensayados, sacó la cartera y deslizó los papeles por la rendija de la ventanilla, manteniendo la calma. Trevor tomó los documentos sin mirarlos detenidamente. Quedó quieto, sujetándolos como si fuesen la prueba de un delito. El sol brillaba en su placa, haciendo relucir el borde dorado, mas su tono seguía sombrío. Inquirió, con sarcasmo ligero, qué hacía Elijah en aquel barrio. Él contestó, tratando de sonar educado, que iba a ver a su madre, que vivía a unas calles de allí, y mostró el pastel de limón en un intento casi ingenuo de humanizar la situación. Pero Trevor ni lo miró. Se mantuvo firme, escrutando a Elijah como si fuese un intruso. Preguntó si vivía en la zona, si trabajaba allí, si tenía antecedentes. Todo sin explicar realmente por qué lo detuvo. Mientras Elijah respondía, su voz tranquila empezó a quebrarse. Entonces comenzaron a asomarse vecinos en las verjas. Algunos espiaban discretamente tras las cortinas. Otros se apoyaban en rejas de los jardines con el celular en mano. Era la escena inusual de un hombre negro parado en un coche de lujo, detenido por un policía blanco, con la mano siempre cerca del arma. Un anciano de cabellos blancos, vestido con un polo verde, murmuró a su vecina, que grababa con sigilo. Una joven de unos 20 y tantos sostenía a un perro en brazos, con el rostro tenso y la mirada atónita, como ante un accidente inminente. El silencio del barrio adquirió un extraño sonido. El zumbido de las grabaciones de móviles, el susurro de las hojas en los árboles y una atmósfera de respiración contenida, como si todos presintieran que algo muy grave estaba por ocurrir. Elijah captó cada mirada y por un segundo sintió bochorno, no por ser detenido, sino por hallarse expuesto, tratado como un delincuente ante vecinos que ni lo conocían. Era como si la dignidad que tanto esfuerzo le costó cultivar pudiera desvanecerse en un parpadeo. Trevor, aún sujetando los documentos, se inclinó más, reduciendo la distancia entre ambos hombres. El fuerte olor a desodorante barato del policía se mezclaba con el leve perfume cítrico de Elijah, creando un contraste casi simbólico. La fuerza bruta del uniforme frente a la dignidad contenida de quien sobrevivió a guerras y muertes, pero ahora temblaba por dentro. Con ironía cargada, Trevor preguntó si Elijah no estaría echando un vistazo a las casas para robarlas, y soltó una breve carcajada como si fuera gracioso. Esa burla impactó a Elijah como un puñetazo. Durante un segundo sintió un rubor de indignación y tristeza ascender por su pecho. Pensó en la uniforme que vistió más de 30 años, en las medallas guardadas en una caja de terciopelo, en los himnos que cantó con la mano en el pecho, y allí estaba, décadas después, reducido a sospechoso por el color de su piel. Inhaló profundamente, contuvo las lágrimas que amenazaban con brotar y respondió con la serenidad de quien ha enfrentado todo, que era veterano del ejército, que llevaba décadas viviendo en la ciudad y que solo iba a ver a su madre. Pero Trevor pareció no oírlo. Alzó la voz, exigiendo saber por qué un hombre negro conducía un coche como ese en aquella zona. La humillación crecía en el pecho de Elijah, mas también brotaba en él una fría indignación. No dejaría pasar aquello. Consciente de los riesgos, sabía que tenía derechos. Decidió entonces defenderse con la única herramienta que aprendió viendo casos similares. Anunció con voz firme, pero siempre educada, que iba a sacar el móvil para grabar la intervención. Trevor no contestó, pero su mirada cambió al instante. Fue como si cayeran todas las máscaras.
El rostro del policía se tornó rojo, los labios se apretaron y la mano descendió hacia el arma al costado. Elijah percibió el movimiento y un escalofrío le recorrió la espalda. Era impensable que, en una tarde tan rutinaria, un hombre pudiera morir solo por grabar la intervención policial. Con lentitud, metió la mano derecha en el bolsillo interior de la chaqueta, donde guardaba el móvil. Solo quería registrar las palabras para que la verdad no se distorsionara. El pastel de limón osciló de nuevo en el asiento del copiloto, recordatorio cruel de que solo deseaba visitar a su madre. Fue en ese instante que el destino de ambos hombres quedó sellado. Cuando la mano de Elijah desapareció dentro de la chaqueta, Trevor gritó algo ininteligible y desenfundó con un movimiento rápido y entrenado. El sol reflejó en la pieza metálica de la pistola, creando un destello que cortó el aire como una navaja. Antes de que Elijah sacara el móvil del bolsillo, un estampido seco partió la tarde. Sus ojos se abrieron desmesuradamente en shock e incredulidad. Pareció no comprender la fuente del dolor. Luego la mano izquierda cayó instintivamente al abdomen y el sangre emergía, tiñendo de carmesí la camisa azul clara. El pastel de limón cayó al suelo del coche, regándose dentro de la bolsa de plástico y esparciendo migas dulces por la alfombra. Afuera, el caos se desató. Voces, gritos y pasos apresurados resonaron. El cuerpo de Elijah osciló hacia adelante y atrás, intentando mantenerse en pie por pura fuerza de voluntad. Pero en segundos sus rodillas cedieron. Cayó al asfalto, golpeando primero con la palma derecha, luego con el hombro y finalmente con el costado de la cabeza. Quedó tendido, de lado, rostro parcialmente vuelto hacia el coche, con expresión ausente, mientras la sangre se expandía por el asfalto caliente, mezclándose con hojas secas movidas por el viento. Trevor dio 2 pasos atrás, sosteniendo el arma, apuntando a Elijah incluso cuando ya no había amenaza. El policía temblaba, el radio de su hombro crepitaba y al intentar hablar su voz temblaba demasiado. A su alrededor, los vecinos exigían que llamaran a una ambulancia. Algunos corrían a socorrer, otros permanecían a distancia, grabando con sus celulares. La tensión en el aire era casi tangible. Todo el barrio contenía la respiración, consciente de que presenciaba lo irreversible. Apareció la ambulancia. El escenario ya era trágico. 2 paramédicos bajaron, mochilas rojas al hombro y camillas desplegables, abriéndose paso entre la multitud. Trevor, aún empuñando la pistola, retrocedió unos pasos, pero no bajó el arma. Uno de los paramédicos, fornido y con radio en el hombro, se arrodilló junto a Elijah, mientras el otro intentaba alejar a los curiosos. El socorrista examinó la herida en el abdomen y murmuró algo al compañero, negando con la cabeza. Su rostro se endureció. Elijah permanecía consciente, pero su piel adquiría un matiz grisáceo. Intentó hablar sin éxito, como si las palabras se le atascaran en la garganta. El paramédico le colocó una mascarilla de oxígeno, susurrando «¡Aguanta, señor!», mientras luchaba frenéticamente por detener la hemorragia. La sangre cubría las guantes de látex como un tinte oscuro. Mientras, Trevor se quedó apartado, todavía intentando articular su versión. Su mano bajó lentamente, pero parecía en trance, mirando al suelo como si esperara que todo desapareciera. Llegó un sargento veterano con otra patrulla, puso la mano en su hombro y murmuró algo en tono grave. Trevor pedía explicaciones balbuceantes. Vi algo en su chaqueta que creí era un arma. Actué por miedo. El sargento serio observaba la multitud filmando. El coro de móviles se mezclaba con comentarios indignados y sollozos. Un joven alzó su celular y gritó: «No sacó arma, todo está grabado, eres un racista». En ese instante, el barrio parecía al borde del caos.
Vecinos discutiendo, otros llorando abrazados, repitiendo: «Solo quería ver a su madre». Elijah luchaba por mantener los párpados abiertos. El paramédico aplicaba presión continua en la herida, implorando entre susurros que respirara. Pero su voz llegaba lejana, como un eco en un túnel. Elijah parpadeaba lentamente. Sus pupilas perdían enfoque mientras flashes de su vida pasaban ante sus ojos. La madre, la esposa fallecida, los compañeros caídos en Vietnam y patrullas en Irak. Pensó en la cruel ironía de haber sobrevivido a la guerra para caer en la calle de su propio país. El paramédico pidió la camilla. 2 ayudantes corrieron a desplegarla, pero un pitido insistente del monitor interrumpió los esfuerzos. La multitud se fragmentó en grupos tensos. Unos querían enfrentar a Trevor, otros pedían esperar a la investigación. Un hombre delgado con bigote apuntó con el dedo al policía, afirmando que aquello era un asesinato. Una mujer de vestido floreado lloraba, empuñando su celular como arma. El sargento veterano elevó las manos, suplicando calma y anunciando la próxima llegada de investigadores. Pero nadie prestaba atención. Trevor, ya con el arma guardada, lucía abatido, vacío, la frente perlada de sudor. Blufeaba frases incoherentes sobre legítima defensa, sobre velocidad de los sucesos. El sargento tomaba notas, pero el ruido embrutecía la mitad de lo que decía. En el centro, Elijah reposaba, sus respiraciones más lentas, la sangre acumulándose alrededor, tiñendo el asfalto de un rojo casi negro bajo el cielo crepuscular. Minutos después, llegaron detectives de paisano. Uno, un hombre negro de unos 50 años, con traje gris y porte sereno, se presentó como detective Wallace. Su presencia fracturó aún más a la multitud. Algunos suspiraron al ver un investigador negro. Otros vociferaron que no bastaba y exigieron justicia. Wallace se arrodilló junto a los paramédicos, mirada que fusionaba dolor e incredulidad. Elijah intentó articular palabra. Soltó un débil suspiro antes de que su cabeza cayera de lado. Los rescatistas iniciaron la reanimación cardiopulmonar al unísono, comprimiendo su tórax con fuerza al ritmo frenético del monitor. Trevor fue escoltado por el sargento a una patrulla para aislarlo. Wallace se incorporó e instruyó a los vecinos a preservar las grabaciones. Un joven alzó su teléfono temblando y aseguró: «Tengo todo». Él solo quiso sacar el móvil. Wallace asintió, exhalando hondo. El paramédico líder finalmente sacudió la cabeza y desactivó el monitor. El bipe cesó. Un silencio denso se extendió por el barrio. Un socorrista cubrió el cuerpo con una sábana blanca, pero Wallace detuvo el gesto, indicando fotografiar primero el cuerpo, el coche y el entorno. Detrás, la gente lloraba abrazada, como si el vecindario entero se desmoronara. El pastel de limón, hecho trizas, yacía entre el coche y el asfalto, cruel símbolo de una vida truncada en lo que debería haber sido solo otra visita filial. Horas más tarde, en la comisaría, Trevor permanecía en una sala fría, iluminada por fluorescentes parpadeantes. Sentado en silla metálica, codos en la mesa y manos entrelazadas hasta palidecer los nudillos, su uniforme azul oscuro conservaba manchas de sudor y gotas de sangre en la manga, huellas del contacto con Elijah. El sargento veterano entró y le notificó la investigación por uso excesivo de fuerza y posible homicidio. Trevor rompió en un discurso confuso. Parecía que iba a sacar un arma. Tuve miedo. Solo quería volver vivo a casa. Mientras más hablaba, más se contradecía, mezclando detalles y horarios. El sargento anotaba en silencio, imperturbable. Por los pasillos corría la noticia de que las grabaciones ya circulaban en redes, mostrando a Elijah sacando el móvil sin gesto agresivo. En la casa de la señora Brown, el teléfono no paraba de sonar. Familiares, vecinos angustiados, algunos llorando, llegaban para dar a la nonagenaria la noticia que nadie sabía cómo formular.
Sentada en un sofá rosa, con vestido floreado y medias gruesas, ella miraba la televisión que retransmitía el incidente. Parecía no comprender, pero fruncía el ceño al oír Elijah Brown. Una sobrina tomaba sus manos frágiles y explicaba: «Fue un accidente, están investigando». Mas la anciana repetía con voz infantil: «Pero él venía a verme, venía a verme». Mientras tanto, la pantalla mostraba primer planos del Audi, la sangre y el pastel devastado, narrados por periodistas de voz grave. Esa casa que él quiso alcanzar con olor a limón e infancia se había convertido en el epicentro de un dolor inconmensurable. A la semana siguiente, el nombre de Elijah Malcolm Brown encabezaba titulares nacionales. Programas de televisión repetían la secuencia en cámara lenta, dejando claro que Elijah solo intentó sacar el móvil. La prensa abundó en su biografía: veterano condecorado, misiones peligrosas, padre viudo y colaborador comunitario. Viejas fotos de uniforme contrastaban brutalmente con la imagen de su cuerpo en el asfalto. Manifestaciones brotaron en varias ciudades con pancartas que exigían justicia para Elijah y proclamaban: ser negro no es delito. El caso reavivó el debate sobre racismo estructural, violencia policial y la incapacidad de EEOK para proteger incluso a quienes sirvieron con honor. En Roseville Hills, comercios colgaron carteles: veteranos no deberían morir así, junto a banderines patrióticos, mezcla incómoda de orgullo y vergüenza. El juicio a Trevor Daniels se convirtió en un evento nacional. Transmitido en vivo, atrajo multitudes al tribunal. Las pruebas, videos de vecinos, historial de conducta racista del oficial, registros al 911, eran demoledoras. Tras días de testimonios, el jurado halló a Trevor culpable de homicidio agravado por odio racial. Al anunciar la pena de muerte, la sala estalló en reacciones encontradas. Unos celebraron la justicia, otros cuestionaron si quitar una vida era la solución al racismo. En redes, Elijah se transformó en símbolo de lucha y tristeza. Muchos se preguntaban cómo, tras marchas y leyes, un veterano pudo morir víctima del prejuicio. Frente al tribunal, excombatientes de todas las razas guardaban silencio ceremonioso, banderas plegadas como en un funeral. Ningún discurso describió la magnitud de la herida. La casa de la señora Brown, donde Elijah jamás llegó, se convirtió en un altar improvisado. Flores, banderas y pasteles de limón se amontonaban en homenaje. La anciana, entre lapsos de lucidez, preguntaba incansable por su hijo. A veces lloraba en silencio, otras sonreía, convencida de que Elijah volvería en cualquier instante. Para muchos, aquella tarde quedó grabada no solo como la muerte de un hombre, sino como prueba de que incluso en 2022 el color de la piel podía dictar el destino de alguien, sin importar cuánto servicio ofreciera a su país. Y quienes presenciaron aquel suceso conservaron una amarga certeza. En ese asfalto caliente, bajo los árboles podados de Roseville Hills, no murió solo Elijah Brown. Murió también un fragmento de la fe en que algún día todos serían verdaderamente iguales.